Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. Te veo con buena cara y espero que tengas un buen día hoy. Ya veremos. Ya Si, veremos. si no se nos lleva el viento, pues iremos aguantando. También en Madrid ha hecho viento fuerte, ¿eh? Si es que las borrascas estas que entran por el noroeste, De eso pues sabes tú más que yo porque entran por tu tierra de nacimiento. entran por mi tierra, sí. Vienen como a las ideas. Pero vamos, no vamos a hablar de tiempo porque llevamos ya 2 días empezando el programa hablando No, de... no, yo no tengo interés. Bueno, vamos allá. A ver, vamos a hablar de un tema que es polémico, que está ahora de actualidad, está más de actualidad política que quizás del tema en sí, que es el tema del aborto y lo que ha sucedido en el gobierno de Castilla y León por la propuesta del señor Gallardo, el vicepresidente del gobierno en Castilla y León, y su partido Vox, que han bueno, hecho unas propuestas que ya todo el mundo conoce, la intención de que exista un protocolo y unas normas de actuación para que los médicos las tengan en cuenta en caso de las mujeres que pidan o deseen o quieran abortar. Hay una polémica importante a nivel político que puede traspasarse también si siguen las cosas incluso a lo judicial y amenazas de todo tipo de unos y de otros. El aborto una vez más, Félix, ¿qué? Bueno, cuando vi la discusión, la escuché como tú, ¿no? Como todos, dado que es un tema que a mí siempre me ha interesado por la polémica al respecto, porque no me parece uno de los problemas más graves de la humanidad ni nada, pero vamos, es un problema. Entonces digo, otra vez, Otra. la discusión, ¿no? No se va el debate, no se va el debate. ¿Eh? Entonces, hay una parte del debate que no se va, bueno, pues que dices, ¿y por qué no se va? Pues, bueno, porque hay debates que son importantes, como los debates, por ejemplo, de bajar y subir los impuestos. ¿No? Pongamos por caso, no tiene nada que ver, pero de alguna manera es un debate que cada cierto tiempo se vuelve a cuestionar si bajas o subes impuestos, ¿no? Y están los partidarios, ¿no? Vale. Entonces, el caso del aborto, bueno, ¿qué es lo que tiene que es un debate permanente? Bueno, es que de lo que yo sé de historia, pues se habla de este tema desde tiempos inmemoriales. O sea, y se ha practicado. Y no solo se ha practicado el aborto, que en tiempos primitivos, primitivos muy antiguos. La palabra primitivo a veces tiene un sentido despectivo que yo no querría darle en estos momentos, pero en tiempos antiguos en que la medicina y cuestiones no estaba tan avanzada como ahora, pues la práctica del aborto podía ser complicada, ¿no? Había trucos, la gente conocía procedimientos y entonces era delicado. En ese sentido, bueno, pues abortar era un riesgo. Mm. Pero bueno, en sociedades, por ejemplo, es un ejemplo que porque es de nuestra cultura más próxima, en sociedades como la romana, pues el aborto era curioso porque lo decía el hombre, lo decidía el hombre y lo padecía la mujer, lo cual es gracioso el asunto, ¿verdad? Y entonces además las mujeres en aquella época con más riesgo de su vida, Sí, que eso obviamente no. ¿Eh? existían los conocimientos médicos que hay. No, claro, ni higiénicos, ni de todo. Es decir, es como, ¿por qué se morían tantos niños en las mujeres en el parto? Pues porque los médicos no se lavaban las manos. ¿Tú te acuerdas? Es una cosa tan sencilla como esa. Hasta que a alguien se le ocurre la idea, oiga, y si nos lavamos las manos, anda, si no se nos mueren ya, ah, vale. O sea, que a veces son descubrimientos de ese tipo tan estúpidos, ¿eh? Y otras veces, bueno, las hierbas naturales en esas cuestiones, pues también las curanderas o como tú ya quieras llamarlo, pues tenían sus procedimientos. Pero aquel era arriesgado. Y los romanos además era curioso porque, si yo no recuerdo mal, los romanos eran una sociedad en que el niño nada más nacer todavía no tenía personalidad jurídica. ¿Qué significaba eso? Que el papá y la mamá podían dejarlo en la puerta de su casa, en la calle, y bueno, se lo podía comer un perro, o podía pasar a alguien y decir, ah, mira, papá, ¿qué bebé tan caro? ¿Por qué no nos lo llevamos a casa y lo tengo como esclavito? Bueno, estamos poniendo una caricatura, supongo. No, 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 no. Puede parecer una caricatura,
Yo lo que he leído es que sucedían ese tipo de cosas. No es una caricatura. Yo simplemente recuerdo que eh, es el tema de cuando a alguien se le considera una persona y merece ser tratado como persona es un serio problema. Lo ha sido siempre. Mm. Y lo sigue siendo de alguna manera. Quizá ahora no porque estamos acostumbrados, pero esto es una declaración muy reciente, de que todos los seres humanos son libres e iguales de nacimiento. Pero es una declaración que se hace en 1948 y que es ratificada ya definitivamente por todo Dios en el 1993. Es que tiene 30 años de antigüedad. Me explico, es que no tiene más. Ujú. Es que hasta esos tiempos, en tiempos anteriores, eh, bueno, en España en concreto es uno de los países últimos, no el último, pero de los últimos en abolir la esclavitud, en 1865. Y los esclavos, por definición, no eran personas jurídicas, eran mercancías que tú podías comprar y vender. Entonces, ese tema siempre ha sido complicado, ¿eh? Y en este momento tú sabes que la esclavitud existe. Y tú sabes que en épocas más recientes, bueno, se suele hablar del holocausto, claro que porque el holocausto tuvo unas magnitudes impactantes, ¿no? Pero obviamente lo del régimen Pol Pot fue una masacre y dices tú, pero no puede ser, no puede ser. ¿Eh? Y entre otras cosas porque no eran personas directamente. Entonces yo creo que eso es un serio problema. Entonces, en el aborto, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, pues claro, que tenemos un partido, Vox, cuya incompetencia política es inversamente proporcional a su capacidad de decir burradas. Y además decir burradas provocativamente. Porque si tú te fijas, el protocolo este de las narices, Mm. si yo quiero, de alguna manera, plantearlo con tranquilidad, pues bueno, podría hacerlo. Da una instrucción tranquila, no se olvide usted de recordar esto. Pero bueno, por ejemplo, lo del latido del corazón, lo que yo tengo entendido, tú a lo mejor lo sabes mejor que yo, es que cualquier mujer en en la primera ecografía que lo hacen, lo escucha. No está muy claro qué tipo de ecografía, porque hay ecografías que requieren una cantidad de energía que proporciona el aparato, el ecógrafo, y que puede dañar el embrión en esa fase. Es decir, que hasta, y mucho más, una 4G, es decir, una ecografía como las que pretenden que se haga, ¿no? Una ecografía normal que sí que se hacen desde el principio y no son un riesgo para el embrión que aún no es feto y después que será feto más tarde. Pero en fin. Ya, pero yo ya digo, no soy experto en el tema, es decir, que no soy Sí, experto. pero una de las cosas que han dicho, por ejemplo, los ginecólogos y los científicos, los entendidos en el tema, es que existen ciertos riesgos por la cantidad de energía que libera el aparato de ecografía para obtener una ecografía 4G, es decir, eh, como la que pretenden que vea la madre, en la que se ve la cara, se ve más o menos, o lo que se supone que es la cara del embrión en No, eso determinado. evidentemente, claro, es que yo hablando con mi mujer, pues ella me comentaba que ella sí escuchó cuando, Sí, sí, bueno, escuchas. hace años, ¿eh? Claro que se escucha el latido, se puede escuchar el supuesto latido de según en qué semana, de la gestación. Ya, sí, pero la idea mía es decir, oiga, esas cosas incluso se pueden hacer. El problema es que usted no está tanto promoviendo cuestiones de que la mujer tome conciencia de su decisión, que ya es un exceso. Es decir, usted da por supuesto que no tiene conciencia cuando decide eso, que es una frivolidad, ¿no? Hay aborto, mañana no aborto. Hombre, habrá algunos casos. Yo tenía una familiar que ya trabajaba en un centro de estudios primario, de asistencia primaria, y llevaba temas de estos de abortos y claro, decía, hombre, es que hay chavalas de 22 años que van por su octavo aborto. Habría que decirle, niña, céntrate y piensa, ¿no? O sea, no puede ser, no me puede estar viniendo aquí cada 6 meses con un aborto. Darle un curso de medios anticonceptivos, de lo que quiera, pero hombre, es que es una irresponsabilidad manifiesta. Pero Vale, eso será un porcentaje estamos poniendo muy ejemplo, escaso, ¿no?
también es un ejemplo No, que no me vale como ejemplo, será una exagerado, excepción. no es lo habitual, eso es Por una eso digo, cosa muy extraña. no me vale porque, bueno, no, lo digo, lo he empezado diciendo porque no puedes hacer, hay un fallo en el planteamiento que han hecho. Bueno, claro, hay un fallo que es dar por supuesto que hay una incapacidad o una frivolidad cuando la mujer va a abortar. Dice, hombre, Eso no es así cuando una mujer va dice, no, no te lo tomes así. Además, no, es un la trance. presunción de inocencia y de rigor y de seriedad por la parte de la gente que pide una cosa, tienes que darla por supuesta la presunción. Es que si no presumimos que el de delante lo está haciendo en serio, pues es que ya líala. ¿Y quién decide más que lo hace en serio? ¿Tú? El que escucha. No, hombre, no me fastidies. Entonces, eso me parece, que me parece, pero que incluso en ese contexto, de alguna manera dices tú, bueno, no tiene mucho sentido por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y además, hay una parte que no entiendo. Bueno, ellos mismos decían que no lo iban a imponer, que iban a decir, ¿quiere usted escucharlo? Depende cómo lo digas, en qué contexto. Esta observación la hago solamente para incidir en lo que yo te quería decir de entrada. Es decir, desgraciadamente la deliberación política en estos momentos es muy endeble. Estamos en una etapa de gritos. Y en ese sentido, ya te digo, Vox es un experto. Pero si usted quiere que se aborde un tema y que se cambie una cosa porque no le parece bien, usted empiece la conversación de una manera constructiva. Porque si yo empiece, ya está harto, estamos hartos de los asesinatos de fetos provocados por mujeres, das a entender, ¿no? Inconsciente. Digo, hombre, así no cree usted que hablemos a partir de este momento, ¿no? O sea, nos podemos pegar, pues, nos vemos en la calle. Yo no puedo hablar con usted en estos términos. Lo siento, no puedo. Bueno, no tiene ningún sentido. Eso es una parte que me parece, y a mí me preocupa seriamente bueno, yo lo he hablado aquí varias veces, de la polarización política, y es una cosa en la que a mí me sorprende cómo se dejan atrapar los partidos que debieran ser un ejemplo de lo contrario. ¿Por qué entra usted al trapo? ¿Por qué entraba usted en una discusión con un impresentable? Diga, mire usted, lo siento, usted, si empezamos con estas declaraciones, yo no tengo nada que hablar con usted, no hay conversación. El día que usted me presente una conversación seria, una propuesta, pues la estudiamos. Pero mientras tanto, porque claro, montar la bronca es lo que termina provocando una situación de permanente incapacidad de abordar problemas que a veces son muy serios. Si me apuras, el, el caso igual con el tema de la ley esta del sí es sí, ¿no? Bueno, si usted empieza ya a hacer afirmaciones, el gobierno pone en libertad a los violadores, hombre, no me jode. O sea, usted no puede empezar así. Esto es una conversación que usted no mantendría con nadie con el que quiere llegar a acuerdos o con el que quiere convivir. Será en todo caso una conversación que usted mantiene para darse bofetadas y para ver si consigo machacarle y desprestigiarle y hacer que pierda las elecciones. Esa es la parte que digo que a mí me molesta profundamente de este tema, ¿no? Y además, indirectamente me molesta cómo la derecha entra al trapo, a la izquierda o el centro, o lo que yo qué sé. Otros partidos entran al trapo. Yo de mi inefable presidente de la comunidad me espero cualquier cosa. El Feijóo, buen gallego, sacaría como un zorro. Pasaba por aquí, no digo nada, ¿no? No sé qué asesores tiene, ahora se ha puesto unos asesores más moderados que le han dicho, no te metas en eso, es un avispero y vas a salir con la cabeza caliente y los pies fríos. Pues la señora Ayuso ha dicho que es un grave error plantear ese tema, pero creo que obviamente lo dice desde el posicionamiento político, es decir, políticamente
obviamente es un error porque les va a perjudicar electoralmente en las próximas elecciones. Es decir, que los políticos lo ven o lo están viendo, lo están tratando todo como un tema Claro, político, no moral, ni científico, ni ético, ni nada de eso. Mayoritariamente pienso que la vertiente política es la que está y que Vox también lo ha hecho, desde mi punto de vista, por ese tema. Es decir, vamos a meter en precampaña electoral un tema que les va a obligar a posicionarse incluso a nuestros competidores en la derecha. Es decir, que para pillar claro, votos. pero en ese sentido, si hay tranquilidad y en la inefable Ayuso, con su olfato político, su asesor Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Es Rodríguez. Sí, sí, Detrás le ha dicho, tú callada, ¿eh? Porque esto nos perjudica. No, les perjudica a vos, que perderá votos que no llevaremos nosotros. Mm. Claro, porque los de vos no van a votar al PSOE. Pero hay un problema ahí, que el PP está gobernando con Vox y para gobernar en el Estado a nivel nacional necesitará a Claro. Vox. Y Pero entonces, entonces, eso nos lleva, aunque luego tenemos que volver sí, al grave problema que tenemos ahora, ¿no? Es decir, qué duda cabe de que la situación actual, o sea, cuando se acaba el bipartidismo en España, mm, que hay un momento, que es decir, las famosas elecciones en que aparece Ciudadanos, Podemos, ¿no? Y en este momento la extrema derecha no estaba. no estaba. Fueron Ciudadanos y Podemos, pero rompen el asunto esto, ¿no? Y entonces, de alguna manera, aparece de pronto eh, que no hay manera de gobernar si no es en coalición. Mm. Eso en una democracia sensata puede decir, pues mire qué bien, Es bueno, sí, está vale, bien, se ponen de acuerdo. Y mejor. además, en una democracia incluso insensata como la nuestra, oiga, pues ya en 3 años y legislan como locos. Mm. Y van sacando ley a ley. Y en una les apoyan casi todos y en otras no, casi todos no. Resulta que no cambian los votos porque, claro, hay Vox y el PP no van a votar nunca nada que proponga el PSOE, pero vamos, por definición, independientemente de la calidad del asunto, ¿no? Mm. Es una cuestión de principio, yo a usted no le voto. Oiga, si esto es muy bueno, no, es que ni me lo he leído. Casi le falta decir, es que ni me lo he leído. O sea, no me importa. Entonces, dice y al final, claro, pero pasa, claro, nosotros estamos en el ambiente de la izquierda y lo vemos como menos grave, pero pasa lo mismo en el otro lado. Es decir, el otro lado, es decir, el PP se encuentra que ¿qué hace con Vox? Porque para gobernar lo tiene que tener. Bonilla parece que lo ha hecho un poco mejor, porque está consiguiendo que allí no pase nada. Pero el de Castilla y León no sé cómo lo ha gestionado. O quizá, la verdad es que el personaje de Vox de Castilla y León, ya verle a mí me provoca cierto, ¿no? Me Mm. parece un poco un chulo, pero y entonces me parece, pero eso es un prejuicio que no está justificado y casi no debería ni haberlo dicho, ¿no? Pero vamos, está claro que parece que el talante es distinto, ¿no? Porque en un sitio más o menos van viviendo y en otro sitio se complica, ¿no? Y aparte que, claro, y luego y hay otro sector que da una, que eso ya lo teníamos anteriormente, y es que hay una parte de Vox que sigue dentro del PP. ¿Qué? ¿Has dicho que no te Hay entendí? una parte de Vox, de Sí, posibles de Vox, que sigue dentro del PP. sí, sí. El PP sigue teniendo en su seno una parte que es desarrollada. Así como posiblemente en el PSOE no queda ninguna ala radical de izquierdas, no estamos en la época de Largo Caballero ni por casualidad, ni siquiera en la de Nicolás Redondo, ¿de acuerdo? Ni siquiera en aquella versión que había de izquierda socialista que ha desaparecido prácticamente. Sí, o Nicolás Redondo, que de alguna manera sindicalmente mantenía un cierto, ¿no? No, Sí. ahora vamos, le hizo una huelga a Felipe González, Ujú. de las más sonadas de este país, mediáticamente, ¿no? Y claro, Ahí ya no hay nada. Es un partido socialdemócrata light, y ya se ha acabado, ¿no? Y lo que tiene a la izquierda, claro, sí que en los ciclos de Podemos y esa serie, sí hay personas ahí con discursos de una radicalidad que dices tú, si en parte eso es como los de Vox, en ese sentido. O sea bien. que como son las radicalidades de los míos, Mm. son menos radicalidades, porque yo estoy más cerca de lo que dicen ellos. Pero dices tú, joder, chica, podrías, en concreto el Ministerio de Igualdad me parece un despropósito. Es decir, la actitud con la que ha afrontado las críticas a su ley, y dices tú, pero criatura, bájate de la burra y alguna vez pide perdón de algo, porque es que si no, esto no tiene sentido. Dice, bueno, sí, nos hemos equivocado, gracias por las... Habrá que ver cómo... Pero no.
todos los que están en contra de mí son machistas heteropatriarcales. No me jodas. O sea, siempre así tampoco hablo contigo. Pero vamos, no llegan al nivel, evidentemente, desde mi punto de vista de Vox, pero puedo estar sesgado porque están más próximas a las cosas que yo defiendo que las cosas que defiende Vox. Entonces, con todo esto que te cargas el debate político y la capacidad de deliberar ante situaciones importantes. Y además, en estos momentos, claro, es decir, que es lo que consiguieron los de Estados Unidos. Esto empieza por Estados Unidos, Polonia, Hungría, es decir, hay una internacional de extrema derecha, ¿no? Sí. Hay una internacional de muchas cosas, ¿eh? También hay, no sé a qué nivel de articulación, pero vamos, se les nota que están en ese discurso. Y entonces, con ese discurso, resulta que están haciendo bastante daño a la vida política. Porque están provocando, claro, la gente dice, ¿y qué hacemos con esto? Pues claro, ¿cómo afrontas? Porque además, el caso del problema del aborto en estos momentos, en la práctica, no es un problema social. No. No es un problema social. Pero, Que no me cuenten los de Vox. Será un problema de otro tipo, pero socialmente, bueno, sí, se abortará, no sé, los porcentajes de número de abortos están por ahí, son las cifras, ¿no? Y los que son causados por causas sociales y económicas es un porcentaje pequeño, la mayor parte son simplemente decisiones de mujeres que no quieren ser madres y acaba la historia, entre otras cosas porque la incorporación afortunadamente cada vez mayor de mujeres a puestos cada vez de trabajo donde más responsabilidad, como tú quieras llamarlo, pues hace que tengan menos hijos. Si te acuerdas, el primer gobierno de Zapatero, ¿no? Que fue paritario, ¿te acuerdas? sí. Un dato que a mí me llamó mucho la atención, bueno, me llamó la atención, no, pero era digno de ser recordado. Todos los ministros hombres tenían una media de 2 hijos. Las ministras mujeres no llegaban a 1. Entonces, mire, la paternidad y la maternidad son deseos humanos también, ¿eh? O sea, que no me cuenten, profundamente arraigada, más biológicamente, pues si no tuviéramos ese deseo, fíjate, nadie se liaba, ¿no? Y la humanidad no estaría aquí. O sea, todos los seres vivos tienden a reproducirse. Y nosotros también. Y entonces, que ese deseo de reproducirte, de tener descendencia, de sentirte incluso que pervives en los tuyos, en tus hijos, ¿no? Pues resulta que a la mujer trabajar le cuesta más que al hombre. Una hija mía que trabaja en una organización internacional me lo dice, comenta siempre, mira, los hombres en puestos de responsabilidad tienen casi todos hijos y las mujeres casi ninguno. Eso tú lo conocerás también, ¿no? Entonces, el aborto no es un tema, sería un tema distinto. ¿Cuáles son las condiciones sociales que hacen que, llegado el momento del aborto, sean fundamentalmente las mujeres las que tienen que asumir la cuestión? ¿Eh? Cuando a lo mejor tendría que haber, en las causas socioeconómicas, que no sé si son las, creo que no, pero sí que la manera de ver las cosas en la sociedad, pues sí que hoy día, bueno, ha llegado a convertir el aborto en un derecho. Y además un derecho, el aborto que por definición es la interrupción de un proceso de embarazo, por definición. ¿Eh? Entonces resulta que pasa a ser un rasgo de la salud reproductiva. Es un poco chocante la contradicción. ¿Cómo que es un rasgo de la salud reproductiva que yo pueda abortar, que es interrumpir la reproducción? Será una cuestión de la paternidad responsable, de garantizar las condiciones de nacimiento, condiciones higiénicas, de salud, que las mujeres tengan, por ejemplo, políticas como la de que los hombres sean casi obligados a tomarse una baja laboral para realmente cuidar de sus hijos, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso sí que es salud reproductiva, toda esa panoplia de medidas. Los meses de paro, de descanso cobrando, todo ese tipo de cuestiones. Que evidentemente el hecho de tener hijos o estar en situación de tener hijos no sea una causa de no contratación, pues sabes que eso sigue manteniéndose. ¿No es exagerado? Sí, además en muchas entrevistas de trabajo se pregunta a ver si está
tiene usted hijos, va a tener, está casada. Claro. Sí, no es una pregunta muy adecuada y que creo que incluso no debe de hacerse, o los protocolos legales impedirían hacerlo. El hecho de preguntarle a una mujer si piensa tener hijos, si piensa quedarse embarazada antes de darle un puesto de trabajo, pero en fin. Y Eso, luego al final, casi terminando en este asunto, porque tampoco hay un tema que sabes que en eso yo, mi discrepancia con la línea dominante en la izquierda es muy completa. mm, Hay el problema moral. Hay gente sí, que piensa, en mi caso como yo, en mi caso, que nunca he entendido por qué deciden que es al tercer mes cuando es un ser humano digno de ser respetado y no al segundo y no al cuarto. Es decir, nunca lo he entendido. Siempre me ha parecido a mí que una vez en la fase ya de embrión hay un código genético único y repetible que si sigue un proceso normal y lo cuidas, pues llegará a ser una persona como tú y como yo. Entonces, a mí eso se me escapa. Y entonces, en ese sentido, yo soy de los que opina indubio pro reo, como puede haber, los científicos no se ponen del todo de acuerdo, se callan, porque tampoco tienen, aparte porque no es una respuesta científica, de alguna manera no es científica. Los científicos te pueden decir más o menos cómo está la etapa y usted decidirá. Es un poco como cuando hay la muerte cerebral famosa. Es decir, tú sabes, yo tengo una situación, un niño atropellado y va un juez a decidir cuándo ha muerto. Los médicos callados como muertos. Porque hay un bueno, momento de eso, palo cerebral. Me dice, ¿quién decide eso? A ver, juez, usted. No sé si es la persona más capacitada, pero bueno. Entonces, ¿cuándo decides que esto es un ser vivo? El científico no le veo más capacitado que yo. Dame usted los datos. Y luego con los datos discutimos. ¿Eh? Entonces, yo no lo veo. No lo veo. Pero dicho eso, o sea, yo soy la persona que considera que no es moralmente aceptable. Ahora bien, eso, ¿y qué implica? ¿Qué consecuencias saco de eso? Tú lo sabes, pues lo hemos hablado alguna vez. Desde mi punto de vista, en la sociedad actual democrática con pluralismo valorativo, mm, porque hay pluralidad de valores, es decir, no todo el mundo piensa lo mismo. Soy consciente que hay mucha gente, o poca, me es igual, mucha gente, para una cantidad significativa, que no tiene ningún problema, se niega a admitir que eso sea así. Y dicen que no, que el tercer mes, el cuarto, que es cuando el niño es viable fuera el feto es viable fuera del vientre de la madre, buscan diferentes momentos con diferentes justificaciones o intentos de justificación. Y entonces consideran que pueden abortar y que por lo tanto no están cometiendo. Claro, evidentemente es importante ese tema, porque tú decides que es un ser humano, el aborto pasa a ser, si tú te coges el código penal, pasa casi a ser un asesinato, porque es una muerte intencionada sin riesgo para tu vida y planificada de una persona mala. Claro, la cosa cambia radicalmente. Si no, no, oiga, esto es un feto y el feto no es un ser humano. Ah, vale, vale. Entonces no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿De acuerdo? Y luego ya puede haber cosas más truculentas de las que no he hablado, pues no me interesan. ¿Eh? Pero en cualquier caso, esa es la dificultad. ¿Qué es lo que pasa en una sociedad pluralista democrática? Bueno, pues tienes que admitir que hay opiniones diferentes. Y por lo tanto legislar de tal manera que no obligues a nadie a las cosas a las que no hay que obligar. Entonces, yo no te voy a obligar a que tengas un hijo. Yo creo que eso es fundamental. Usted quiere no tenerlo. Yo le doy por cantar que lo ha reflexionado, lo ha pensado y que sabe de qué habla. O sea, no lo voy a poner en duda, por eso no tengo por qué ponerle la ecografía ni enseñarle la foto. No, no tengo por qué, evidentemente. Y entonces, bueno, ok, los que estamos en contra del aborto, bueno, pues monte usted sociedades de apoyo a mujeres embarazadas, centros para atención, monte usted lo que quiera. Haga propaganda, como hacemos propaganda de todo. Yo hago propaganda de que el capital es un robo, ¿no? Tú también, ¿no? mm, Y no me dicen, bueno, algunos se cabrean, pero yo lo sigo diciendo, la propiedad es un robo. Es que todo lo que tiene el rico de más se lo quita el pobre en algún momento, ¿no? Es una condena moral del sistema capitalista. Lo tengo, claro, es legalmente admitido. Haré todo lo que pueda por limitarlo. Lucharé para que haya leyes que obliguen a, y en esas estamos. Entonces, pero tienes que respetarlo. O sea, yo no puedo, porque todo intento, eso es lo malo de la moral, que todo intento de imponer, ese libro que te comentaba de Pablo Malo, sobre el peligro de la moral, ¿no? El wokismo, estas historias, todo intento de moralizar
La discusión política es muy grave y hace muy difícil. Un ejemplo tonto para no agobiarnos nadie, es decir, porque no quiero dramatizar con la cuestión, ¿no? En una cosa que yo me esforzaba con mis alumnos, me sigo esforzando, y con los adultos, una discusión, dice, eso es mentira, y un momento. La mentira no es lo mismo que un error, ¿eh? Tú estás diciendo que ese señor está diciendo algo que sabe que no es cierto y que lo dice para engañarte, porque eso ya entramos en un terreno moral de culpabilidad, en el que está en juego la reputación de la persona. No es lo mismo decir, oye, creo que te equivocas, ¿no? Porque ahí simplemente estás cuestionando que a lo mejor no ha leído bien los datos, que no se ha enterado, que le falta información, y bueno, errores cometemos todos. Mentir no es de recibo, ¿no? Entonces, si tú moralizas la discusión pública a esos momentos, a esos niveles, la cosa se complica. Es cierto que las leyes tienen que tener unos principios morales básicos. En nosotros, por ejemplo, el principio de que todos los seres humanos son iguales, ¿eh? Y no como en la rebelión de la granja, algunos son más iguales que otros, ¿no? No, todos son iguales. Es un principio moral, claramente moral, no negociable. Porque además es un invento también, en la historia de la humanidad, es un invento reciente. Hasta no hace mucho, por descontar que los seres humanos no eran iguales. ¿Qué me está usted contando? Los hay de categoría bien y los hay, pues, que no son casi humanos. Y algunos no son humanos, son esclavos. Y ya está, y se acaba la historia. Esa idea de que todo ser humano es un ser humano es potente. Y además, de alguna forma, el argumento que se da cuando eso se vota, de alguna manera, eh, es un argumento un poco utilitarista. Es decir, si tú te lees algún día, lo habrás leído, posiblemente no te acuerdas de eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando justifica por qué hacen esa declaración, le dicen porque la experiencia brutal de la Segunda Guerra Mundial, nos, con estas palabras, nos dice que la humanidad no puede pedir menos que esto, porque las consecuencias son nefastas. ¿Y en qué están pensando? Entre otras cosas, en el Holocausto. Y aunque no lo reconozcan, están pensando en el gran incendio, es decir, cómo bombardearon los aliados las ciudades alemanas de una manera salvaje. Entonces dice, oiga, vamos a intentar unos estándares morales que pongan fin a la barbarie, porque si no seguiremos que al final va de esto, ¿no? Y entonces ya te digo, esto es lo que en este caso ha salido con el aborto, un tema menor que te levanta los demás, porque obviamente, ¿por qué te preocupa especialmente vos? Bueno, porque has visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos, has visto lo que ha ocurrido en Brasil, y nadie está libre, ¿eh? No, es que nosotros somos una democracia madura. Bueno, ¿hasta qué? Hasta que vea usted que no es madura. Porque de pronto se monta un tinglao y los de Bolsonaro está más claro que han intentado dar un golpe de Estado, ¿no? Está bastante, les ha salido mal. ¿Y si les sale bien? Pues al día siguiente, ya sabes. Cuando fue el golpe de Estado de Tejero, ¿qué pasó con toda la gente de izquierdas? Que salió disparada a esconderse. Tú lo recordarás, ¿no? A mucha Unos, gente, dice. unos a esconderse y otros a romper ficheros Pues y eso. a no Porque dice, ¿y si documentar. sale adelante? Si sale adelante, pues una Pues ya escabechina. sabemos lo que empieza, ¿eh? Entonces, eso es lo grave. Y en estos momentos eso sí que es una... Hay que insistir en ello. Mire, ese peligro no procede de gente como Podemos. No se líe usted. Ya sé que tiene un discurso que tiene cosas del antiguo comunismo, que se consideran poseedores de la verdad y todos los que no piensan como ellos son gente profundamente errada, si no intencionadamente errada, me explico. Ya sé que son un poco de esa línea. Ya sé lo que hicieron en su día los comunistas y cómo se la montaron. Pero de luego en estos momentos yo creo que no son así, exactamente. Y de No, luego no son los de Vox. el comunismo de 2023 no tiene nada que ver con el Por Stalin. eso te digo, sí, pero ellos agitan un fantasma que Sí, obviamente tiene un historial antiguo espectacular, pero vamos, como casi, no digo como agitar el fantasma del absolutismo monárquico. Mire, esto ya está superado hace 200 años.
Tú puedes decir, no quiero monarquía. Vale, no la quiere, pero no me cuente ustedes que la monarquía... No, no me cuentes. Porque cárgame, a mí me parecería bien porque no me... me gustaría más una república seria, más una anarquía. Pero eso no, esto yo sé que no está al alcance. A eso me refiero aquí, que claro que son un peligro, pero el peligro, no sé cómo, desde luego yo ya he dicho aquí muchas veces que el cinturón sanitario me parece un error manifiesto, porque es lo mismo, moralización, condena, estigmatización. Diga usted un cinturón democrático, exigencias democráticas, no perdonarles ni una, que su discurso no incluya el insulto. Es decir, evidentemente, ojalá se lo diga, así, no sé lo que dijo en Castilla y León, usted le tiene que echar del Parlamento a ese tío y castigarle a 3 días sin poder hablar. En plan escuela. Bueno, las escuelas bien organizadas no hacen eso, porque a los niños les enseñan a hablar bien. Pero en fin. Entonces estamos con una situación pues desagradable, que por una cosa tonta, pues se monta un cirio y claro, la cosa se pone fea. Bien, en la propuesta que me haces, la acabas hablando de un libro, Infocracia, y de un autor que lo hilas con el tema del aborto, por eso hemos empezado por ahí, pero explica un poco de qué va ese libro, que ya de alguna manera lo has mencionado, lo has comentado. ¿Y qué Bueno, ese es enlaza con esto que estamos hablando? ¿Por qué se enlaza con esto de alguna manera? Sí, Yo el artículo que te he mandado lo enlazaba al final. sí. Porque hay otro aspecto en la cuestión esta que tiene doble cara, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad que ha transformado bastante los sistemas de dominación y de producción y de todo, que es una sociedad digital. ¿Eh? Entonces, hay un filósofo que es étnicamente es coreano, pero es alemán. O sea, vive y trabaja en Alemania y sus libros se venden como churros. Se venden como churros porque son buenos y buena divulgación. Yo no había leído mucho de él, había leído algún artículo y ahora por un accidente pues me pasaron un libro para incluirlo en una clase que yo doy y es el de Byung-Chun Infocracia. Infocracia. Infocracia, yo lo recomiendo, se lee bien, hombre, es filosofía, lo cual exige una lectura reposada. ¿Eh? Vale. Pero bueno, se lee bien. O sea, yo creo que está al alcance, no soy fiable porque yo soy de filosofía, pero creo que está al alcance. ¿Eh? Entonces, por qué te lo menciono? Bueno, porque hay una cosa a mí que me preocupa en la fundamentación, y vuelvo antes de la legalidad del aborto, que es lo que los expertos en moral de alguna manera llamamos el decisionismo en filosofía política. Lo que Es- yo decido es un derecho. No, hombre, no. Explica un poco eso del decisionismo. Claro, el decisionismo es afirmar, hay dos posibilidades, dicho llanamente, y te digo una expresión antigua. ¿Tú qué crees? Te la pregunto a ti ahora. ¿Las cosas son bellas porque te gustan o te gustan porque son bellas? Pues no sé, quizás lo segundo. Te gustan porque son bellas. Sí, creo Tú que sí. estarías en la línea de que admite que hay cosas que son intrínsecamente bellas y que llaman mi atención. Mm, Mientras que hay gente que dice, no, la belleza es un constructo social. Es más, es una decisión individual. mm. Y dices tú, hombre, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Dicho esto, paso a lo de los derechos humanos. Oiga, cuando en 1993, así fue todos los países, ¿eh? Los 180 países entonces, todos, deciden que los derechos humanos son absolutos principios morales que deben ser respetados por todas las sociedades, ¿esos derechos pasan a ser derechos porque lo han votado? ¿O lo votan porque son un derecho? Mm. La discusión es un poco bizantina, pero no es nada bizantina. Porque los anarquistas, por ejemplo, tenemos una larga tradición de defender la desobediencia civil. ¿Qué es la desobediencia civil? Una postura parecida a la que tú has dicho respecto a la belleza. No, mire usted, aunque la ley lo diga, no me vale. Y si lo han votado la mayoría, en la famosa tontería que yo digo de vez en cuando, famosa, porque famosa no porque sea mía, ¿no? Oiga,
un millón de moscas comen mierda, como esté mierda, porque un millón de moscas no se va a equivocar, ¿no? Claro, dices tú, criatura, que más me da que no se vote. O sea, que si mañana se vota y gana, que podría ganar en un momento determinado, que la mujer vuelva a casa, la mujer tiene que volver a casa. No, mire usted, no. Eso lo ha desobediencia civil, no, criatura. Pues le va a costar la vida, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo intentaré que no me cueste la vida, ¿eh? Y me lo montaré para luchar contra usted. Pero si al final me toca morir, pues ¿qué le vamos a hacer? No es lo que me apetece. Y a lo mejor yo soy un cobarde al final. Y sigo viviendo digo lo que sea que hay que hacer para seguir viviendo, ¿no? Entonces, esa era la cuestión. Y al mismo tiempo la cuestión, la afirmación concreta, y ya paso a lo del Byung-Chul Han, que estuvo muy claro en el tema de la eutanasia. Se puede acabar con la vida de una persona que lo decide en el libre ejercicio de su autonomía. Claro, eso está dando por supuesto dos cosas. Una, que todo el que decide en situaciones además como la de eutanasia, que no estamos hablando de que estamos en una condición tranquila, lo decides libre y autónomamente. En una sociedad, que es lo que dice la infocracia de Byung-Chul, en que los mecanismos de control social son de tal calibre que están manejando constantemente nuestra capacidad de decisión y haciéndonos creer, esa es la diferencia del sistema de control actual del que existía en el capitalismo industrializado o del que existía en la monarquía absoluta. Los monarcas era la visibilidad del monarca, su esplendor y la publicidad, le arrojábamos en público, esas cosas. El sistema industrial, no, es la disciplina del panóptico, vigilar permanentemente, controles, máquina, usted va a aprender el trabajo asalariado, 8 horas diarias sentado, y a los niños, la escuela lo que hace es acostumbrarlos a estar 8 horas sentados en un espacio cerrado. ¿Me explico? Y con eso controlamos, y está el panóptico, y todo el mundo está vigilado, carnet de identidad, pasaporte, lo que usted quiera, ¿eh? Y de pronto entramos en un régimen que es lo que dice el Byung-Chul Han, en el que no, si esto no funciona así ya, si estamos todos encantados de ser vigilados, si hemos entrado a saco en las redes sociales, todos, con ilusión de que eso es socialización, cuando eso es un mecanismo de control de la leche. Y todo eso lo vamos comprobando ya, nos damos cuenta, pues nos sacamos las consecuencias, cuando de pronto esta mañana me ha vuelto a pasar buscando una cosa. Google me ha completado la frase antes de empezarla, casi. Pero será cabrito este tío. Sí, nos pasa mucho, sí. Algunos se sorprenden, dice, ¿cómo sabe este que yo estoy buscando eso? Yo todavía me lo tomo y dice, muchas gracias, Jaume. Me viene bien que te lo sepas, ¿no? Pero te dices tú, pero este tío lo sabe todo. Y además yo me entrego en lo de Black Mirror y me pierdo el control porque tenga 12 me gusta. Bueno, yo en Facebook no lo consigo ni por casualidad. Pero es que me metí sin cuidado. Es decir, yo cuento lo que quiero y si me votan 100.000, pues bueno. Y si me votan 12, pues bueno. Es decir, no, hay un poco de anarquismo en ese. ¿Qué quiere? Que yo no estoy buscando el aplauso, estoy compartiendo. Y, hombre, prefiero que a la gente le guste. No descontado. Pero bueno, no pasa nada. Entonces dice el Byung-Chul Han. Dice, entonces estamos absolutamente controlados. Entonces, no hay problema si vamos a hacer lo que nos digan. Entonces, porque no nos damos cuenta del control que tienen sobre nosotros y encima porque participamos. El Entonces, tú, ejemplo concreto es decir, la con este socialización, razonamiento les estás diciendo que no se está decidiendo libre y autónomamente, sino... por lo menos no seamos ingenuos. Por lo menos no seamos ingenuos. Mm. Es decir, cuando hay ministros de economía que se les escapa, te pongo el ejemplo de la eutanasia, pongamos por eso. Se les escapa que sobran, que las pensiones, la gente vive demasiados años, ¿no? Que las pensiones son insostenibles, que a ver qué hacemos, que son una carga social y además hemos fragmentado la sociedad de tal manera que la gente vive sola, la soledad, el problema, eso es un problema social y político, no es, el ser humano no quiere estar solo, pero la soledad es un problema muy serio en este momento. Pues claro, la gente se predispone a decir, pues para vivir así, mejor acaban conmigo, ¿no? A eso me refiero.
Si tienes un contexto de presión social, o cuando ves que te han llevado a una residencia y tus hijos te llaman una vez cada 3 meses, ¿no? Pongamos por caso, ¿eh? Quizá exagere un poquitín. Pero esa sensación, lo único que quiero decir, y cuando ves que Google escribe por ti, y algunas cosas te pueden parecer fastuosas. Una amiga me comentaba que se había caído al suelo, una familiar. Y entonces su móvil, que tiene una aplicación especial, es su móvil, al caerse. Le dice, parece que te has caído. ¿Te encuentras bien? ¿Quieres que llame a urgencias? Dices tú, la leche. Tiene una app Tiene que una aplicación que ha específica. detectado una caída, ¿eh? Es capaz, sabe dónde estás, porque sabe dónde estás en todo momento, y obviamente tiene los teléfonos de todo Dios. Y el de urgencias también, claro. Claro, porque ya lo tiene. Posiblemente uno de los más claros, ¿no? Todos estos algoritmos de los que hablamos con bromas, no, al final. Entonces te conocen de sobra y te llevan a condiciones en las que decides. Y tomas decisiones, te crees que es libre. Entonces, el hecho de que se afirme como una cosa brutalmente clara, dice, oiga, yo decido y mi decisión se convierte en un derecho. Total, nada, guapa. O guapo, me es igual, es decir, estás diciendo demasiadas cosas que no se siguen. Pero porque obviamente puedes tener deseos impresentables. Eso para empezar. Pero luego puedes tener deseos que no sean tuyos, que no sean realmente tuyos, que te sospechas, hombre, te sospechas cuando las cosas, las modas, la imposición cada vez más fácil. Y además cuando sabes, porque es que está claro, es decir, el sueño de Comte de la sociedad vigilada, que luego lo recoge Foucault en su crítica del panóptico de Bentham, y Bentham era un santo varón, el pobre, pero decía lo del panóptico. Entonces, eso de alguna manera se está realizando en estos momentos. Hay un libro por ahí, yo no he leído más que una crítica sobre él porque me llamó la atención, creo que te lo cité un día, que es El paternalismo libertario. El título, Paternalismo libertario. Claro, es un libro inglés. Libertarian, paternalism se refiere a libertarian. A los libertarian en Estados Unidos. Claro, pero ¿qué es lo que la tesis del libro? Miren, sabemos lo suficiente de psicología social. Tenemos unos algoritmos y unas máquinas de toma de decisiones que en estos momentos ya empiezan a sorprender a todo Dios. A los que os hemos enseñado nos ha planteado el problema ahora de cómo vamos a distinguir un trabajo hecho por un chat de estos o de un trabajo genuino personal, ¿no? No es broma, ¿eh? Entonces, es el libro, la tesis del Penham, no es Penham, Penham es otro también de física social. Ahora no me acuerdo el título, pero el español lo han publicado Paternalismo libertario, lo han titulado así. Que lo lee un libertario y le da risa, pero bueno, Claro. es lo que pone. Dice, de tal manera que utilizando pequeños empujoncitos, es la traducción de la palabra nudge, nudges, empujoncitos, reclamos. Al final la gente hace lo que le digamos. Si tengo mecanismos de persuasión suficientes, además puedo hacerlos personalizados. Igual que a mí me dice las palabras que yo necesito y que pues, puedo hacer gracia, como cuando me manda un informe mensual Google de los kilómetros que me he hecho sano en coche impresentable, en bicicleta, me lo hace todos los, Sí, o sí. en transporte público. Mm. Me lo dice, te da la risa, dice, qué bien, qué simpático, ¿no? Pero claro, si te lo pasas un día a pensar, dices tú, ¿yo qué hago? Me quedo sin móvil. ¿Lo llevo apagado? No, porque has descubierto que aunque lo lleves apagado, eso lo sabes también, ¿no? Mm. Que no consiste en llevarlo apagado. Entonces, ese es en el sentido de que si ya es discutible que mi decisión personal se convierta en derecho, porque, insisto, las decisiones universales son muy discutibles, ya es mucho más, es igualmente discutible en estos momentos que las cosas se puedan tomar, que baste tu decisión para aceptarlo. No, mire usted, en ciertos casos, no especifico, pero podríamos hacer un protocolo, ¿eh? Por ejemplo, adolescentes. No, yo no le puedo dejar a un adolescente que decida solo el cambio de sexo, pongamos por caso. A un adolescente, bajo ningún concepto. No tiene en este momento una madurez para esa decisión. Si yo le acompaño, le digo, habla con este, con tal, le hago un discurso y al final insiste el muchacho, pues tendré que dejarle.
pero por lo menos tiene usted que asesorarle. Es que toda la psicología te dice, ¿cómo deja usted a un adolescente tomar esa decisión? Ni se le ocurra. Si el cacao mental que tiene en la cabeza, bueno, basta convivir con los adolescentes para saber que tiene un cierto cacao mental permanente, ¿no? Y salidas curiosísimas, que cuando vives con ellos te entretienen, porque eso es un soplo de aire fresco y de esas cosas, ¿no? A Los mí me jodidos, alegraba bastante, los pero llega un jodidos, momento y los dices, jodidos, Félix, criatura, son ¿qué los cosas has adolescentes. hecho? Los jodidos son los adolescentes de 40 años, pero en fin, Bueno, eso ya claro, porque eso es el problema, que el adolescente es una lo broma, suyo. una broma, una broma. No, pero tienes razón, porque sí que hay una cierta infantilización de toda la población. Sí. Entonces, claro, dices tú, estamos creando una sociedad un tanto extraña, que por otra parte se está generando planificadamente, en lo que llama él la infocracia. ¿Quién tiene el poder hoy día? Los que dominan la información. Ujú. Esos son los que tienen poder. Bien, Bien, se nos ha hecho la hora de decir que hemos terminado. pues hemos terminado. Mira, si ha coincidido que terminaba con esta frase, que se ha terminado, me parece bien. Y Muy estaba bien. mirando un poco el reloj también, ¿eh? En cualquier caso, ¿recomiendas el libro de Sí, sí lo recomiendo, porque se lee fácil, son 60 o 70 páginas. De hecho, yo empiezo a leerlo por obligación, porque la persona con la que voy a dar clase este año dice, yo quiero que lean ese libro, claro, pues lo tendré que leer yo, ¿no? Entonces me lo compré inmediatamente, son 7 euros, o sea, yo me lo compré en inglés, no, me lo compré en español, 7 euros, pero en Kindle, para leerlo además más fácil. Y, y me está gustando, y se lee bien. Y al ser 65 páginas, te lo puedes leer, pues claro, el otro, el de Patrimonio Libertario, cuando lo vi, estás hablando de 300 páginas. Pero no estaremos hablando Páginas de un sin libro tiempo. no estaremos hablando de un libro que se lee bien y al final no pasa de la divulgación, es decir, No, es divulgación buena. mm, Yo las citas que hace, por ejemplo, que cita, yo soy de filosofía, no cita cualquier cosa, ¿eh? vale. Cita, y además lo cita en su sitio. O sea, que entiéndeme, me considero con capacidad de evaluar un libro de filosofía. Vamos, por lo menos eso. Por lo menos escribes libros de texto para filosofía. También he dado clases de filosofía, he escrito libros de filosofía, entonces tengo una cierta capacidad al respecto. Pero vamos, todo este tipo de juicios están fundamentados, los hay más sólidos, menos sólidos, y por lo tanto, si alguien compra el libro y me dice, Félix, eres un desgraciado, me has recomendado un libro impresentable, creo que no lo van a decir, pero admitiría que lo dijeran, ¿eh? Mm, Le pediría perdón por haberle perjudicado, pero nada más. Aparte que leer nunca hace daño excesivo, ¿eh? sí, y sobre todo cosas con las que en principio podemos no estar de acuerdo. En Conviene, ese libro quizá no existe. A mí me ha interesado mucho porque los anarquistas en estos momentos todavía domina mucho la mentalidad de la crítica del poder basada en Foucault, que es la actualización de ese pensamiento. A mí Foucault nunca me convenció del todo, ¿eh? Era un relato muy interesante, pero me parecía que es un problema que comentaste al aborto. Usted busca los datos para que confirmen su hipótesis. vale. Entonces hay algo de trampa en el asunto, ¿no? Y los interpreta para confirmar su hipótesis. No lo hace para contrastarla, sino para confirmarla. Entonces hay un sesgo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos, vigilar y castigar esos libros son muy sugerentes, ¿eh? Muy bien, compañero heterodoxo, pues vamos, ¿No? por lo menos eso. Soy de un ortodoxo que te mueres. Suena de- Uno me lo dijo una vez que escribió un libro, ese era de tipo católico, y me dije, oye, con sorpresa me dijo, tú eres muy ortodoxo, ¿eh? Digo, es que al final, a lo mejor algún día os cuenta que la ortodoxia, en este caso el anarquismo, oiga, no deje usted de leer nunca los clásicos, ¿eh? No deje usted nunca, no tenga el prurito, como soy anarquista voy a inventarme yo el anarquismo. No, criatura, no es así. Lea los clásicos y súmese a la familia con su estilo y su personalidad, pero... Y los clásicos son clásicos, ¿por qué? Porque merece la pena seguir leyéndolos. Muy bien, que nos pasamos. Vale, Vale. Félix. Pues nada, un placer. Que Igual. tengáis un buen día todas, todos, todes. Muy bien. La semana que viene volvemos a hablar, ¿de acuerdo? De acuerdo.